Yo, Patricia, Taboada de Crear Vale la Pena, pero veo que no aparece mi nombre, así que tendría que poner. Ay, ya. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidas, buenas tardes. Soledad Gómez del Colegio de San Luis. Nada más para avisarles que ya estamos en vivo, también ya nos están viendo desde redes y pues adelante. Vale, pues bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que nos acompañan tanto en la sesión como por acá presentes en el Colegio de San Luis. Es un gusto poderles recibir. Vamos a tomarnos un segundito nada más mientras se siguen conectando personas y recibimos a las y los colegas de forma presencial. Este es el grupo de trabajo, el panel sobre gobernanza cultural metropolitana del grupo de trabajo de gobernanza cultural de la Red de Gobernanza Cultural Metropolitana en el marco del quinto coloquio internacional de la Red GovMed. Entonces, bienvenidas, bienvenidos todos. Nos vamos a tomar apenas 2 minutos para poder ajustar todo por acá. Y comenzamos justo en 2 a 3 minutos. Sean bienvenidas y bienvenidos. Un aviso veloz, también para confirmarse que nos habíamos preparado para esto, queridas colegas panelistas ponentes de nuestro espacio de trabajo, vamos a que las presentaciones, por favor, podamos transmitirlas desde su pantalla. No las transmitiremos desde acá. Van a encontrar en la parte superior de la plataforma BlueJeans la opción de compartir pantalla. Lo vamos haciendo así conforme se vayan dando los turnos, ¿sale? Solamente este aviso previo a comenzar. Un minuto más.
Listo. Vamos a comenzar comprobando por ahí en la plataforma si pueden escucharme. ¿Alguien me responde nada más que sí? ¿Me puede dar seña, porfa? ¿Todo bien? Súper. Bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que nos acompañan, también a todos los presentes. Muchas gracias al Colegio de San Luis también por apoyarnos con la sistematización de este proceso y a las y los agentes culturales locales. Es un gusto ver a muchos rostros por acá. También a nuestras increíbles panelistas, muchísimas gracias. Les saluda por acá Gerardo Padilla de la organización Traza MX, una organización que en el espacio iberoamericano favorece, promueve la agenda por la defensa y la promoción de los derechos culturales y soy co-coordinador de este grupo de trabajo en materia de gobernanza cultural junto a mi socio Rafael Paredes Salas, quien hoy también nos acompañará como panelista. Les quiero platicar un poco sobre algunas reglas generales que nos van a dar como santo y seña de cómo vamos a desahogar nuestro espacio el día de hoy de manera muy breve. Procuraremos ser ajustados a los 10 minutos que por panelista, que por voz experta vamos a tener. En ese sentido yo voy a estar otorgando los turnos y avisándoles, me voy a tomar esas libertades, voy avisándoles desde ahorita, de cómo van los tiempos conforme a un cronómetro. Cuando lleguemos a los 5 minutos, cuando lleguemos a los 3 minutos y cuando estemos por cerrar para avisarles sobre las necesidades de concluir y poderle dar el paso a la siguiente voz. A las personas panelistas que estamos acá presentes, esa misma referencia la tendrán de manera visual. Les voy a estar mostrando un turnómetro que nos va a dar justo de manera visual cuánto tiempo nos queda de trabajo. Eso por una parte. Por otra parte, les platico, nuestro orden de trabajo va a ser un tanto a manera de bloques, no necesariamente pensado como bloques, pero vamos a arrancar primero con las perspectivas, miradas de buena práctica institucionales de las y los panelistas que nos acompañan el día de hoy, pasando por perspectivas sobre la defensa de derechos culturales en lo local y finalmente sobre miradas sobre la gobernanza cultural en las ciudades. Les estaré dando los turnos en ese sentido. Y para poder comenzar, les platico de manera muy breve el antecedente de este grupo de trabajo sobre gobernanza cultural metropolitana. Este grupo tiene antecedente en un primer coloquio, en lo que fuese el tercer coloquio de la Red de Gobernanza Metropolitana que se celebró en 2018, en donde tuvimos un primer panel de trabajo sobre gobernanza, ciudadanía y democracia cultural. En ese entonces, a partir de un espacio muy similar al que hoy tenemos, con especialistas que nos acompañaron de diferentes partes de Latinoamérica y también de ciudades de México, y donde también tuvimos un primer espacio de conversación. Hacia finales de 2021, sin embargo, este grupo se conformó de manera oficial a través de una convocatoria lanzada desde la organización Traza MX, y a esta convocatoria respondieron 40 especialistas de 10 países de Iberoamérica, entre personas de la sociedad civil organizada, académicos, representantes de instituciones culturales, etcétera. Nuestro grupo de trabajo nació con dos líneas, con el ánimo de encaminar dos líneas de trabajo, una en materia de comunicación y otra en materia de incidencia sobre gobernanza cultural metropolitana y la dimensión cultural del derecho a la ciudad y los derechos culturales. Hacia finales de 2020 vale la pena decir que esfuerzos, no necesariamente del grupo de trabajo, pero sí entre Traza y la Red de Gobernanza Metropolitana nos llevaron a promover una serie de espacios, de reflexiones, como un panel sobre el fortalecimiento de la gobernanza cultural en el área metropolitana de Guadalajara, lugar donde también nuestra organización tiene sus capacidades instaladas, así como un espacio de conversación sobre gobernanza cultural que buscó incidir en la agenda de el Mondiacult a través de la plataforma Resiliar por Mondiacult que habilitó la UNESCO para que organizaciones de la sociedad civil pudiéramos incidir en los contenidos de esa actual nueva declaratoria internacional por parte de la UNESCO. Uno de los resultados más interesantes de ese panel es que en el libro Resiliar Cient, que da cuenta de la serie de espacios de diálogo que a nivel mundial se vivieron en torno a esta marca, Resiliar por Mondiacult, nuestro panel quedó visibilizado como una de las aportaciones a la declaratoria. Muy bien. Esto nos trajo a este año, a la convocatoria de este panel que se celebraría en el marco de este quinto encuentro de gobernanza cultural metropolitana, y llegamos pues con un panel de lujo.
Muy agradecidos de estar por acá. La idea es que al final, también les voy comentando a las y los panelistas, podamos tener una última reflexión. Ojalá también tengamos la oportunidad de compartirlo con las personas que hoy nos acompañan de manera presencial por acá o se conectan. De reflexionar sobre, una vez habiendo conocido la mirada, la perspectiva de las y los compañeros, en dónde estamos en materia de gobernanza cultural metropolitana, ¿no? Como cuál es el escenario, cuál es la narrativa que más o menos esto nos deja y cuáles son los retos, futuros y posibilidades de la gobernanza cultural en el espacio metropolitano. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces. Bienvenidas a todas y todos. Nos vamos a arrancar, por favor, y pediría el uso de la voz para la maestra Patricia Taboada e Inés Sanguinetti de Crear Vale la Pena con la ponencia Entornos Creativos para el Bienestar. Nos vamos a tomar a partir de ahora los 10 minutos y yo les voy a estar avisando respecto a el tiempo que tenemos, ¿vale? Bienvenidas, bienvenidos, muchísimas gracias. Maestra Patricia, por favor, tiene sus 10 minutos. Hola, muchas gracias. Bienvenidos a todos, a todas. Un placer estar acá. Y bueno, hoy les traigo la experiencia de Crear Vale la Pena. Junto a Inés Sanguinetti, Crear Vale la Pena nace en el año 1997. Un poco les voy a contar muy brevemente para que podamos entender. Somos una organización de la sociedad civil, o sea, qué somos, qué hacemos y cuál es nuestro rol y cómo logramos incidir en políticas públicas en nuestro ámbito Argentina y hacia dónde queremos ir o hacia dónde estamos pensando ir en esta construcción latinoamericana. Crear Vale la Pena nace en el año 1997 como una organización para el arte y la transformación social. Buscaba poder a través de las herramientas artísticas empoderar jóvenes y niños, fortalecer las capacidades socioemocionales de esos niños y desarrollar en ellos un aprendizaje creativo en espacios ya sean formales o no formales, ¿sí? Tiene un trabajo territorial muy fuerte en el conurbano bonaerense, lo que sería la provincia de Buenos Aires, y en los barrios más vulnerables logramos establecer 3 centros culturales, a partir de los cuales empezamos con la formación artística de estos jóvenes en distintos lenguajes artísticos, y los jóvenes, tras años de formación, que eran 9, se egresaban, digamos, de los centros culturales con una formación fuerte y llegaban a ser artistas, y hoy en día artistas consagrados que están dando vueltas por diferentes lugares del mundo. Estos que veíamos que era nuestra manera de formar personas, de empoderarlas a través del arte y logrando transformar contextos, es lo que en el proceso de evolución de Crear Vale la Pena y de su metodología y didáctica se transforma a partir del año 2012 en una metodología didáctico y lúdica que se denomina entornos creativos, que como les mencionaba, tiene la característica justamente de trabajar con jóvenes y con niños estas habilidades socioemocionales, desarrollar el aprendizaje creativo. Lo que busca entornos creativos o hacia lo que apunta es mejorar la motivación de los niños en el aprendizaje, mejora la convivencia, ¿sí? Favoreciéndole puentes hacia la empleabilidad y hacia que ellos tengan proyectos de vida. Ese es como el objetivo central, digamos, de entornos creativos, y formar ciudadanos que puedan insertarse en una vida comunitaria, ¿sí? Nosotros entendemos desde nuestra visión que todos somos artistas, más allá de que lo seamos de manera profesional o no, o hayamos tenido una formación. Cualquier persona que le podamos dar herramientas artísticas es creativa y puede llevarlas a la práctica, y de eso se trata Entornos Creativos, que busca incidir en educación y trabaja desde la educación formal como una metodología de innovación educativa donde mezcla estas herramientas. En sus inicios comienza con artistas vinculantes que trabajaban en pares didácticos con los docentes en el aula, y a través de justamente estos lenguajes se transmitían los contenidos del currículum escolar, ¿sí? y se transmitían y se enseñaba desde esta perspectiva mucho más lúdica, mucho más creativa. No era el alumno sentado en el pupitre escuchando al docente explicar, sino había
todo un movimiento y una revolución en el aula que se daba vuelta, se ponía patas para arriba y empezaban a suceder cosas a partir de los cuales sucedían los aprendizajes. Esta metodología fue valorada por 3 investigaciones académicas a lo largo del proceso. Como les contaba, nace en el 2012 y continúa hoy en día en aplicación. Y a partir de ese proceso y de las alianzas que logramos con ministerios de educación, tanto del Ministerio de Educación de la Nación, de Argentina, o con ministerios de educación de las provincias, porque aquí en Argentina la educación depende, digamos, de cada provincia, ¿sí? Es quien define sus políticas educativas. A partir de 3 investigaciones académicas, una de Flaxo, otra de la Universidad de San Andrés y otra de Observatorio Sociedad y Territorio, que probaron que la metodología funciona, ¿sí? Y que, por ejemplo, por contarles algunos resultados, ayuda a mejorar la motivación en el aula en un 91%, mejora los aprendizajes de los alumnos en un 83% o mejora la convivencia, ¿sí?, de los grupos dentro del aula. Es que, digamos, entornos creativos empieza como un proyecto o como una metodología de innovación educativa y empieza luego a multiplicarse en otros ámbitos, como ser el tema de la salud y el bienestar. Hoy en día estamos trabajando con nuestra metodología, con estas herramientas lúdico-creativas en salud mental, en abordaje terapéutico de, por ejemplo, el consumo problemático, y estamos trabajando también la misma metodología en gestión social del territorio. Antes de seguir hablando, y veo que ya creo que me usé como 4 minutos, les quiero compartir un video en el cual van a poder ver qué es esto que les estoy contando, como en las voces de los docentes, en las voces de los alumnos, en las voces de los artistas que participan, digamos, de este proyecto y de esta nueva manera de enseñar y de aprender. Denme un momento que les comparto mi pantalla y les muestro de qué se trata Entornos Creativos. Se puede ver, ¿verdad? Sí. Para ayudar a una persona a mejorar y a desarrollar un proyecto de vida, es importante trabajar con su entorno, para que el trabajo sea más integrador, motivador y efectivo. Entornos Creativos es una gran plataforma de puentes entre la razón y la emoción. El objetivo de Entornos Creativos es sacar a la luz las habilidades socioemocionales de adolescentes, jóvenes y diferentes sectores de la sociedad. Hay que replantear, habitar la escuela, pero desde un nuevo paradigma o desde un nuevo lugar. Nosotros utilizamos el arte como un medio más para poder aprender todo lo que se enseña en los distintos espacios curriculares. A través de la dinámica, a través del juego, se rompía esa estructura de no contestar porque tenían miedo de contestar mal o dar una mala respuesta. De a poco nosotros fuimos descubriendo que se trataba de unirnos a todos y de trabajar en equipo. Encontrarse una forma diferente de cómo afrontar las cosas. Es una forma innovadora de generar nuevas metodologías educativas. La incorporación de los artistas vinculantes, de los chicos que empezaron a trabajar, generó que toda esta energía se transforme en algo mucho más positivo. Cómo empezaron a surgir, bueno, qué podemos preguntarnos, qué podemos respondernos, qué nos pasa con eso. El saber que podemos unir los saberes que se encuentran dentro y fuera del colegio, todo lo que se puede intercambiar y aprender entre ambos espacios. Ellos trabajaron muy bien haciendo un mapeo de todo lo que es el barrio, todas las instituciones que hay en el barrio. Queda instalada en la comunidad toda esta metodología de trabajo, tanto en artistas que lo pueden replicar, como en docentes que también lo pueden replicar y lo ponen en marcha. Imponer ciertas lúdicas para el aprendizaje que generaron una notoria mejora en el clima escolar. El arte como herramienta ensancha el horizonte de las personas. La creatividad está ahí en toda vez que haya una persona presente, y lo que hacemos es desempolvarla.
Muchas gracias, Patricia. Pediríamos tu cierre en 3 minutos, por favor. Bien. Bueno, para contarles, entonces, a partir de este recorrido que iniciamos en el 2012, hoy en día Entornos Creativos forma parte de un programa de gobierno, por ejemplo, dentro del programa de educación del Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy. El programa de formación docente PROMACE ha adoptado esta metodología, ¿sí?, como una herramienta para formar a sus docentes, porque la metodología que nosotros utilizamos es la de formador de formadores. Lo hacemos tanto de manera virtual como de manera presencial, entregando esta batería de herramientas y estos conocimientos para que puedan darse estos saberes dentro del aula. Y en este momento, por ejemplo, estamos formando 700 docentes del cuerpo, digamos, del staff de educadores de la provincia de Jujuy, por dar un ejemplo. Lo estamos haciendo en Corrientes y lo estamos haciendo también en otro de los territorios, como se veía ahí en nuestro video. No quiero ser tan redundante, por eso no los repito. Entornos Creativos sigue evolucionando y esta idea de ir juntando los mundos del arte con los mundos de las políticas públicas, con el mundo educativo y justamente hablando del entorno, porque no solamente creemos que el conocimiento y que el aprendizaje se da dentro de la escuela, hay muchos otros ámbitos en los cuales se puede aprender, por eso hablamos de entornos y por eso hablamos de abrir la escuela hacia la comunidad y de tener esta interacción con los diferentes actores sociales de una comunidad. Entonces es así como avanzamos en nuestra propuesta y no solamente formamos a los docentes, sino trabajamos con los funcionarios públicos, trabajamos con trabajadores sociales, con personal de los equipos de salud, de las diferentes comunidades, dando una formación integral para que ellos puedan bajar a territorio esta herramienta. Y, por ejemplo, sucedió algo muy interesante en el municipio de San Salvador de Jujuy, donde logramos articular a los artistas y a toda una propuesta artística que cuando Inés viaja a Medellín conoce los escuchaderos de la ciudad de Medellín y trae, digamos, esa nueva manera de comunicarse o de relacionarse entre los actores sociales, con ese modelo de escucha social, pero lo trae a la Argentina y le hacemos algunos cambios y algunas modificaciones, lo adaptamos a nuestra visión y a nuestra manera de gestionar el territorio y surge el escuchadero en San Salvador de Jujuy, como un espacio de escucha social en una plaza, en un espacio público, donde suceden un montón de eventos artísticos, hay propuestas artísticas de diferentes tipos, hay música, hay danza, hay teatro, y la idea es que el vecino, la vecina, venga, participe y se interiorice de cuáles son las herramientas de gestión con las que cuenta en su ciudad, ¿sí? Y hay determinadas personas que están entrenadas para ver lo que sucede y cuáles son las respuestas y esos hallazgos que aparecen a partir de esos intercambios lúdicos con los vecinos, con las vecinas, con los chicos, con los jóvenes, con los niños, y a partir de allí se plantea la posibilidad de ir a un espacio más íntimo de escucha, que es este espacio del escuchadero, donde las personas que necesitan ayuda por diferentes situaciones de conflicto, está pensada para abordar situaciones de violencia de género, dar contención en situaciones de consumo problemático o acercar hacia dónde puede el vecino o la vecina encontrar ayuda o asesoramiento. San Salvador y Jujuy en general padece mucho de suicidio adolescente, así que también está trazada, digamos, toda esa propuesta artística para poder generar estos espacios de contención y que las personas, los vecinos puedan encontrar ayuda y la política pública le da un seguimiento, ¿sí? Y le tiende la mano y es una nueva manera de que se genere ese espacio de escucha y de intercambio entre los diferentes actores sociales. Para lo cual, creo que ya no me queda mucho tiempo, les comparto un video que dura segundos, por eso, para que vean de qué se trata la propuesta del escuchadero y luego seguimos conversando más adelante. Un momento, por favor. Muchas gracias.
Nuestra sociedad viene sufriendo con estas problemáticas y en el entendimiento de que el Estado solo no puede sino articular con sociedad civil y con ONGs, hemos decidido generar una alianza estratégica con la Fundación Crear Vale la Pena y a través de ello desarrollar el proyecto de dispositivos lúdicos en espacio público. Nosotros hemos logrado articular a 20 direcciones municipales distintas para poder generar este proyecto. Esto ha dejado capacidad instalada, ha creado un nuevo paradigma en lo que tiene que ver con la gestión social del territorio y sobre todo busca afrontar desde otra perspectiva toda la problemática. Muchísimas gracias, maestra Gracias Patricia. a todos. Un gran abrazo para ti y también para la maestra Inés Sanguinetti y para todo el equipo de la Fundación Vale la Pena. Muchísimas gracias por compartir la experiencia. Vamos a seguir conversando, por supuesto que sí, hacia el cierre de nuestro panel, hacia una segunda ronda. Te agradecemos mucho. A continuación vamos a dar el uso de la voz a la maestra Inés Lacida. Ella nos acompaña de la zona metropolitana de Montevideo, Uruguay. Acá con nosotros en el Colegio de San Luis, presente investigadora de la Universidad CLAE y EMAT, la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, y del grupo también de trabajo y de sistematización del programa Ibercultura Viva. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias. Te vamos a ceder el uso del micrófono. Gracias. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un gusto estar acá. Estuve participando en la inauguración acá de este coloquio y participé también de otra mesa y bueno, ya estoy acumulando conocimiento. Y me parece súper necesario este tipo de instancias. Ayer también participé en otra mesa y en realidad pongo en valor el hecho de poder conversar. Ayer se hablaba de la importancia de trabajar en red. Nosotros desde Esquinas de la Cultura, que es el programa que voy a presentar, es una de las herramientas que manejamos y me parece que esto también es poner en práctica a nivel de gente que trabaja en lo mismo, esto de trabajar en red y compartir y generar nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, les voy a presentar el programa Esquinas de la Cultura, que depende de la Intendencia de Montevideo. Si querés, pasamos. Yo acá puse como una breve ubicación y referencia. Uruguay, para quienes no conocen Uruguay, es un país muy chiquito que está en realidad entre dos gigantes que son Argentina y Brasil, y dentro de ese Uruguay, Montevideo es un puntito chiquito que está al sur porque es un país fuertemente centralizado, y entonces a la derecha está el mapa de barrios de Montevideo. Pasar a la siguiente si querés. Entonces, yo pertenezco a la Intendencia de Montevideo, trabajo en la Dirección de Cultura y específicamente en la Secretaría de Descentralización Cultural, donde ahí hay varios, digamos, se organiza con una parte que es el programa Esquinas de la Cultura, donde yo específicamente trabajo de manera territorial, y también, bueno, ahí está compuesto cómo es la organización del programa, que es bastante horizontal, si bien hay una coordinación y una dirección. También tenemos como 3 espacios importantes, que son la Escuela Esquinera, el Sacude y el Crece, que ahora se los continúo presentando. En realidad, yo cuando preparaba esta presentación, y ahora lo confirmo después de haber estado participando en estas instancias, esto me parece que presentar el programa es como una excusa para generar el diálogo de lo que son las gobernanzas, las nuevas narrativas, y bueno, identificar nuevas herramientas de trabajo, ¿no?
El programa identifica la cultura como un bien público, mundial y global, que busca, el objetivo general es fortalecer, promover y respaldar la actividad y el desarrollo cultural y los procesos de cultura comunitaria. La siguiente, por favor. Acá, esto es un esquema de cómo trabajamos nosotros, ¿no? Tenemos espacios y centros culturales, tenemos salas descentralizadas, tenemos actividades, participamos en la generación y apoyamos actividades y eventos culturales populares, colectivos artísticos, participamos en redes de cultura porque es como nuestra principal herramienta para trabajar a nivel territorial, intervenimos espacios públicos y además trabajamos en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Que es a nivel de ministerios, de la Intendencia, que es donde nosotros pertenecemos, y de los municipios, ¿no? Nosotros nos dividimos, Montevideo está dividida en 8 municipios, y cada municipio tiene una dupla de gestores que trabajan y aterrizan lo que es la política cultural central de la Intendencia en los municipios. Y es un trabajo de construcción de política pública cultural. La siguiente. Acá, bueno, esto es, yo buscaba ejemplificar también con fotos que son registros recientes de espacios donde, por ejemplo, de la izquierda es un espacio de vecinas y vecinos que estamos trabajando la cogestión de un parque que además se construyó en una zona donde había un asentamiento, ese asentamiento fue realojado y entonces con la propia gente que fue realojada y vecinos de la zona y vecinas, que además debo decir que la mayoría de las personas que sostienen los espacios culturales somos mujeres y muchas mujeres también de avanzada edad, ¿no? Entonces eso también es como un dato de la realidad importante a trabajar y a identificar también lo que es. Este año también hicimos un programa que es poner en valor y en esto que nombraban recién de los entornos creativos, no solo poner en valor el trabajo de las mujeres, sino también que ellas se reconozcan como constructoras de esa política pública que también, como nombraban recién, es una cosa de ida y vuelta, ¿no? De la sociedad civil, de los gobiernos locales y también de los actores locales, ¿no? Sean comercios, empresas que estén ahí y bueno, poner en diálogo todo eso. La siguiente. Bueno, esto también es un viejo mercado que en realidad fue mudado para lo que hoy hablábamos de las zonas metropolitanas, fue mudado para las afueras de Montevideo. Y este mercado, que también está en una zona bastante deteriorada de Montevideo, bueno, la idea es llenarlo de actividades culturales y generar nuevas opciones para el entorno. Esto acá es en realidad como una descripción de cómo está organizado Esquinas de la Cultura. Somos 140 personas que repartidas en talleristas, en gestores culturales, en funcionarios administrativos, en gestores de salas descentralizadas, en pasantes de comunicación que nos apoyan. Para poner también un poco, dimensionar de cómo es que trabajamos. Siguiente. No me quiero explayar demasiado, pero bueno, la idea es, las fotos que van a ver ahora son, y en relación a lo que hablábamos hoy, de la construcción de las nuevas narrativas desde lo local, ¿no? El poder intervenir espacios públicos, como es este ejemplo, con la sociedad civil organizada, le llamamos nosotros, son colectivos barriales o vecinos y vecinas. Algunos participan en los niveles de gobierno locales, que nosotros les llamamos concejales, otros no, otros son de la Comisión de Fomento de la Escuela, o madres que se juntaron para atender algún problema
con respecto a las primeras infancias y a los CAIF, que son los centros educativos de primeras infancias, yo qué sé. Ahí vamos juntando gente y en realidad, en diálogo con ellos, armamos las actividades. La siguiente. Esto es también parte de los talleres artísticos. Tenemos 170 talleres en los 8 municipios que son sin costo para todas las edades. Las experiencias más ricas son cuando, y el taller de guitarra habilita eso, cuando niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores integran el mismo taller y bueno, aprenden y comparten sus saberes, ¿no? El siguiente. Esto es un ejemplo de difusión de una actividad que hacemos nosotros, que son las milongas esquineras. Ahí contratamos música en vivo y bueno, es el tango, al igual que en Argentina, es algo que mueve mucho a las personas mayores y no tan mayores. El tango también ha habilitado lo que es la diversidad de género. Uy, 3. ¿Pasa? Seguimos, pasamos. Bueno, esto es el Sacude, esto es el Crece, son lugares centros culturales privilegiados donde nosotros trabajamos. Seguí. La escuela esquinera es una escuela formadora. Y ahí, en esta otra me quiero detener. De las cosas, en el marco de este coloquio, justamente una de las cosas que me importaba poner en valor era con quiénes construimos nuestras políticas culturales, para quiénes y quiénes somos los constructores y las constructoras de las políticas, ¿no? Entonces acá yo puse gobierno, academia, sociedad civil organizada, redes y movimientos. Las narrativas construidas a través de todas las actividades que se hacen en los espacios abiertos. Siguiente. Retomando el nombre del coloquio, los entornos turbulentos nos confirman la pertinencia de lo territorial y la importancia de los procesos de participación ciudadana, ¿no? Y la necesidad de la participación por parte de los gobiernos locales. Y sobre todo esto, ¿para qué? Para la potencia emancipadora que sale de esto, ¿no? Porque la verdad que es sumamente gratificante poder vivir y experienciar la felicidad después de un proceso de construcción de una agenda cultural. Adelante. Entonces, bueno, esta potencia emancipadora cuestiona certidumbres y nos cuestiona en lo metodológico, identificando, creando y recreando nuevas herramientas para gobernanza, que es la razón por la que yo estoy acá, en realidad, para compartir y poder debatir nuevas herramientas. Y entonces, como cierre, les voy a poner también un videíto. Bueno, esto me quería adelantar, pero muchas veces los procesos de los que participamos, como son sostenidos desde la organización civil, son frágiles, cíclicos, cargados de tensiones, precisan ser sostenidos y alimentados. Y bueno, eso es uno de los aprendizajes. Una vez, y acá abro un paréntesis, haciendo también una presentación interna de nosotros, de nuestro trabajo, y escuchando un meteorólogo que hablaba del clima de Montevideo, que decía que él administraba incertidumbres, yo dije, eso es lo que yo hago todo el tiempo, administrar incertidumbres. Entonces, bueno, es uno de los desafíos a los que nos enfrentamos. Siguiente. Bueno, creo que el desafío es la construcción de nuevos paradigmas desde lo territorial, desde la interseccionalidad. Exige mucha imaginación política, capacidad de negociación y mucha escucha, ¿no? Y ahora sí, viene el video. Este video fue creado en el marco de un programa de trabajo de afrofeminismo. Realizada en muchos sentidos en libertad.
por la calle. ¿Quién fuerte te siento al verte. La confu. Cara. Gracias, perdón por la demora. Excelente en tiempos, muchísimas gracias, Inés. Siempre un gusto escucharte. Vamos a pasar a continuación con la experiencia de la doctora María Estela Márquez Aguayo. Ella nos acompaña en línea, doctora, por ahí te encontramos. Sí, aquí estoy. Muy bien, bienvenida. Muchísimas gracias de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, con la ponencia Segregación Urbana o Inclusión Forzada, Minorías Sexuales en Guadalajara. Bienvenida, doctora, por favor, adelante. Tienes Sí, con nosotros 10 muchas minutos. gracias. Sí. Bien, no sé si ya están viendo la presentación. La vemos muy bien. Sí. Ok, déjenme poner la presentación. Ahí está bien, ¿se ve bien? Se ve muy bien, sí, gracias. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, quiero decirles que este trabajo es una parte de mi trabajo de... Estoy estudiando el doctorado en Ciencias Sociales, aún no soy doctora, estoy estudiando el doctorado en Ciencias Sociales precisamente en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, aunque yo soy de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, el trabajo que quiero presentar es una parte pequeña del trabajo de tesis que todavía está en construcción. Y bueno, este trabajo, tanto Hugo Velázquez y yo lo denominamos Segregación Urbana e Inclusión Forzada, Minorías Sexuales en Guadalajara. Bueno, para las personas que no son de Guadalajara, lo primero que quiero decirles de manera breve, el contexto general de la ciudad de Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, está ubicado en el occidente, en el centro de la República Mexicana, y bueno, es una ciudad tradicionalmente religiosa, principalmente católica. Es una comunidad, por lo tanto, conservadora, de una orientación política de derecha. Entonces, con en donde el aborto aún es ilegal, en donde todavía se hacen marchas, por ejemplo, a favor de la vida y en contra del aborto,
en donde todavía no sabemos quién tiene mayor influencia en las decisiones políticas, si la Iglesia Católica o el gobierno del Estado. Entonces, en ese sentido, es donde ubicamos a la ciudad de Guadalajara. Sin embargo, a nivel nacional, culturalmente se conoce a la ciudad de Guadalajara como la capital gay de México. Entonces, como que existen esa contradicción, diría yo, discursiva, cultural, territorial también, pues, en el sentido de que por un lado Guadalajara es conservadora, católica, de derecha políticamente, y por otro lado, bueno, tiene la vida cultural de Guadalajara, las manifestaciones culturales, pues no coinciden mucho con esa idea, ¿no? Discursiva. Bueno, en ese sentido. La tesis doctoral de donde emana este trabajo se llama La cuestión homosexual en México del siglo XX, la historia de una exclusión. Bueno, nada más lo quería poner en contexto. ¿Cuál es el objetivo del tema de la segregación urbana de las minorías sexuales en Guadalajara? Bueno, es analizar la segregación urbana y la inclusión forzada de las minorías sexuales en la zona centro de Guadalajara, es decir, registrar el paso que va de lo íntimo, de la esfera íntima, del mundo privado, íntimo, del cuerpo, del deseo, a la esfera pública. Tenemos algunos supuestos y bueno, uno de ellos es que la existencia de las minorías sexuales en la esfera pública en Guadalajara aparece como forma de manifiesto no heteronormado. Y bueno, este manifiesto no heteronormado, estos cuerpos en falta, entre comillas en falta, estos cuerpos en falta, interpelan al sujeto universal. Y bueno, tomamos al sujeto universal como esa persona heterosexual que se ubica en las clases medias o clases altas, que es de piel blanca, entonces, que tiene cierto poder. Y bueno, los cuerpos disidentes, estos cuerpos que pertenecen a las minorías sexuales, invaden y se apropian o se reapropian de los espacios públicos y a nosotros lo que nos interesa, a Hugo y a mí, es en la zona centro de Guadalajara, es decir, qué calles, qué callejones, parques, esquinas, y cómo esos cuerpos disidentes de la población, de la diversidad sexual, generan sus propios códigos secretos, generan su propio lenguaje y diseñan sus propias maneras de apropiarse, de recorrer y de pasear por la ciudad. Y bueno, otro de los supuestos que tenemos es que la socialización gay en esas zonas, en las calles de Guadalajara, está asociada a las violencias. Culturalmente está asociada a las violencias, a lo inmoral, a lo anormal. Son espacios estigmatizados, colonizados, y se han convertido en guetos urbanos, espacios segregados, zonas percibidas como inseguras. Y ese discurso institucional que se produce en las instituciones como en las leyes, el Estado, la educación, la iglesia, de alguna manera ese discurso, las ciencias también, la psiquiatría, la psicología, la jurisprudencia, representan la violencia y la homofobia institucionalizada. Es decir, de acuerdo a lo que hemos estudiado, las entrevistas que hemos hecho y la observación participante, y bueno, pues yo tengo toda mi vida viviendo en Guadalajara, y la observación participante que tenemos, bueno, nos damos cuenta que hay un discurso que se genera desde las élites, desde el poder,
y ese discurso de alguna u otra manera se va filtrando hacia las clases bajas, hacia nosotros, que andamos a pie, que no pertenecemos a las élites y que nos apropiamos también de ese discurso y culturalmente convertimos a estos espacios, estos territorios, estas calles en guetos, en espacios segregados. Y bueno, en ese sentido, ¿desde dónde estamos trabajando? Nosotros estamos trabajando desde la conversión burguesa de la esfera pública. Bueno, ahí me faltó poner a Immanuel Kant también, desde los contractualistas, Habermas, Kant, es decir, cómo los contractualistas de alguna u otra manera dicen cómo legitiman el discurso público y quién tiene el derecho a salir a lo público, qué es lo público y qué no es lo público. Ya saben, ese diálogo, pues, ese diálogo dicotómico entre lo público y lo privado. Entonces, nuestro trabajo es una crítica a cómo desde los contractualistas se va generando ese discurso de odio, ese discurso hacia lo diferente y cómo solamente cómo se legitima que el sujeto universal, el hombre blanco, heterosexual, es la única persona que puede generar un discurso público y tiene derecho a dar su opinión, ¿no? Y a tomar decisiones. Vamos por 2 minutos con 30 segundos. Vamos por 2 minutos con 30 segundos para el cierre. Muchas gracias. Doctora. Ok, muy bien, me voy rápido, perdón. Entonces, retomamos a Nancy Fraser para decir que existen multiplicidad de públicos y de discursos, es decir, la existencia gay aparece en las calles de Guadalajara como un contrapúblico, aunque no precisamente pertenezcan al sujeto universal, pero ahí están, ¿sí? Y ahí está la existencia. Y bueno, también hacemos una crítica en el sentido de que hay públicos fuertes y públicos débiles. En este caso, la existencia gay pareciera ser que es el público débil, pero ahí está resistiendo, ¿no? Y es un trabajo en donde queremos ver paso a paso la exigencia de convertir lo singular de la vida privada a lo universal. Y bueno, obviamente también nos agarramos de Foucault en el sentido de cómo las prácticas generan discursos y viceversa. La metodología es totalmente cualitativa. Es un trabajo también histórico en donde vamos a hacer revisiones de archivos históricos. Estamos construyendo una cartografía social. Estamos haciendo entrevistas con informantes claves, con personas que se dedican a la protección de derechos humanos. Y bueno, estamos un último minuto para cerrar. General de la Nación. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Doctora Estela, le agradecemos su participación. Vamos a tener la oportunidad de retomar nuestro cierre de conversaciones hacia las conclusiones. Le agradecemos mucho. Vamos a pasar a continuación con la maestra Silvana Torres. Sí, ya se las voy a presentar. Silvana Torres, bueno, ella nos acompaña de la zona metropolitana del Valle de México. Es doctorante en la Universidad. Un segundo. Gracias. Ella es docente y doctorante en Filosofía de la Ciencia, en el posgrado de Filosofía de Ciencia de la UNAM. Nos acompaña con su ponencia La partería en México como derecho cultural y de la salud. Muchísimas gracias, maestra. Bienvenida. Por favor, tienes tus 10 minutos. Te los voy a estar por ahí refiriendo conforme vayamos avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias y pues bueno, igual gracias a toda la organización por recibirnos, aunque sea de manera virtual. Les envío un saludo y un abrazo a quienes están de manera presencial.
Voy a compartir pantalla. Espero que no ocurra nada extraño. Si no, bueno, me dicen si ya no me escuchan o ya no me ven y ya, bueno, lo hago de manera solo oral. Yo les voy a presentar solo una parte de la investigación que he realizado desde hace ya unos años, primero en maestría y ahorita en doctorado, en términos de partería y de la práctica, ¿no? Entonces, una dimensión que ahorita estoy trabajando de la práctica de la partería es cómo funciona o cómo podemos concebirla como un derecho cultural y un derecho a la salud. Entonces, bueno, de manera muy breve, me gustaría tener un entendimiento o dejar como un entendimiento común sobre qué es la partería, ¿no? De acuerdo con la norma oficial mexicana, NOM 007, podemos dar cuenta de la partería tradicional y la partería profesional, o también que llaman técnica. La partería tradicional, para no extenderme, digamos, es la práctica originaria, ¿no? La práctica originalmente indígena, que se preserva de manera de generación en generación y se enseña en la comunidad, ¿no? De mujer en mujer, en donde la practica una mujer indígena y estos conocimientos los adquiere mediante la praxis. La partera profesional, contrario a es una mujer, principalmente son mujeres, ¿no? Eso no implica que no pueda haber hombres, pero principalmente son mujeres, por eso aludo solo a mujeres. Es una mujer que estudia partería en relación con enfermería en alguna institución pública que está relacionada, en el caso de México, a la Secretaría de Salud Pública, y son certificadas mediante algo similar a un título en donde adquieren digamos, el nombre de enfermeras parteras, ¿no? Esto es como un tipo de certificación mediante una capacitación que se da, ¿no? Entonces pueden ser quienes se capacitan, pueden ser parteras tradicionales, pueden ser enfermeras u otras mujeres. En particular, esta profesionalización ocurrió en 1955, por la OMS de manera oficial. Eso no implica que antes no se tuviera un tipo de capacitación de las parteras tradicionales, etc., ¿no? O sea, antes ocurría, pero de manera oficial la OMS se encarga de la capacitación y de regular esa capacitación y profesionalización a partir de 1955 mediante el Comité de Expertos para la Formación Profesional de Parteras de la OMS, que nace de la Asamblea General de 1955, ¿no? Entonces, en el primer informe que da este comité, plantean como todo el hallazgo que ocurre de las parteras en relación con un estudio que se hace aquí en México, por lo que conocemos de la antropología médica, que estaba relacionada al indigenismo en México, ¿no? Entonces es muy interesante porque están dialogando entre ellos y la antropología médica ayuda en este caso a la OMS y en particular al comité a poder determinar cuál es la función de la partera y cuáles son los riesgos, etc. Al menos en la OMS podemos dar cuenta de dos enfoques de riesgo, uno cuantitativo, que es el probabilístico, y uno cualitativo, que es el constructivista social, ¿no? De acuerdo con la investigación que hice en maestría, hice un análisis de diferentes normas, principalmente emitidas por la OMS o derivadas de la OMS, y también normas aquí en México que regulan la partería. Y es muy interesante porque uno de los hallazgos es que se ha prohibido en comunidades como Cuetzalan, en donde hice trabajo de campo, se ha prohibido la práctica porque se asume como riesgo. ¿Riesgosa para qué? Para la salud materna, ¿no? Entonces, les pongo aquí una de las tablitas que sistematicé en mi trabajo de maestría, porque enuncian la necesidad, en estos documentos enuncian la necesidad de profesionalizar, de capacitar a las parteras, porque es riesgosa, porque es nociva, incluso utilizan el término, pero nunca dan ningún número ni ninguna probabilidad
del por qué esta práctica es riesgosa o porque es nociva, etc., ¿no? Entonces se hace de una manera constructivista a nivel social. Cuando entonces pensamos en partería, que es lo que ahorita estoy trabajando principalmente, se ha asumido y se ha discursivizado que es un derecho cultural, ¿no? Porque es una práctica de las culturas indígenas que evidencia un tipo de creencia, evidencia prácticas culturales, ¿no? Que están relacionadas a sus hábitos, a su cultura, a su identidad, ¿no? En algún sentido se ha asumido como casi obvio que la práctica de la partería es un derecho cultural. No me quiero meter demasiado allá porque quiero exponer muy, muy rápido cómo funciona la partería en tanto derecho a la salud y cómo funciona el parto humanizado. Si ahorita podemos, volvemos a lo cultural. En tanto derecho a la salud, es algo que no se ha asumido a la partería, es algo que no se ha reconocido, pero parte de del derecho a la salud es el acceso a la salud, en tanto protección de la salud y la contribución a una vida sana, digamos. En el artículo 2 se reconoce a la partería y a la medicina tradicional en particular dentro del Sistema Nacional de Salud y se reconoce en tanto derecho o como parte del sistema de salud nacional. Y bueno, hay otras instituciones, tanto nacionales como internacionales, que reconocen que la partería disminuye la mortalidad materna. Entonces, considerando que una de las formas de velar por el derecho a la salud es la reducción de la mortalidad materna, y si la partería ayuda a disminuir la mortalidad materna siempre y cuando sea ejercida por una partera profesional, eso implica a su vez que el acceso a la partería es un derecho a la salud. Entonces, ¿qué pasa? Si asumimos a la partería como un derecho cultural y a su vez asumimos a la partería como un derecho a la salud, el hecho de que no se esté ejerciendo en algunos poblados, como pasa en Cuetzalan, porque es un riesgo, pero no hay una probabilidad o no hay números del por qué es un riesgo, eso implica que se están violando no solamente derechos culturales, sino también derechos a la salud. Y bueno, el caso de el parto humanizado, lo traigo a colación porque es una forma de ejercer la partería a nivel ciudad, ¿no? Es una forma que se ha traído a nivel internacional mediante algunos grupos sociales y un tipo de movimiento en donde se busca humanizar el parto, pero básicamente podemos dar cuenta que es un tipo de partería, pero resemantizada y reapropiada, ¿no? Es decir, no es partería tradicional, sino es partería profesional, pero se vende como parto humanizado y además se vende muchísimo más elevado en términos de costos que lo que sería un tipo de partería tradicional en casa, ¿no? ¿Y qué problema implica eso? ¿Qué es lo que se diferencia de otro tipo de partería, ¿no? Al menos por ejemplo, de la tradicional. En algún caso, el parto humanizado es practicado por otro tipo de personas, no es practicado por comunidades indígenas, no es practicado por una partera tradicional, es practicado por parteras profesionales que ni siquiera son necesariamente mexicanas, ¿no? Este tipo de partería, que es completamente o casi citadina o casi completamente citadina, busca como un tipo de mercantilización. Quien trabaja mucho este tema es Rosalín Vega, les recomiendo, ahorita se me fue el nombre de su libro, pero hace todo un estudio en diferentes Vamos comunidades por 2 minutos, de México. perdón. Muchas gracias. Vamos por 2 minutos, gracias. Sí, algo que hace Rosalín Vega es todo un proceso de etnografía en México, en diferentes comunidades, en términos de estados, ¿no? Y justo una de las cosas que puede observar, que es en quien me estoy basando principalmente en este caso, algo que puede observar es que la mayor parte de la población que accede al parto humanizado es turismo o turistas y a su vez con un determinado nivel socioeconómico, ¿no? Lo cual implica que la partería en algún sentido se ha mercantilizado y que además se ha resignificado. Acá en la Ciudad de México hubo un caso
hace poco, que es Casa Luna, en donde, Luna Maya, perdón, en donde esta casa acaban de cerrarla, era en la delegación Benito Juárez, que tiene una sede en Chiapas, en donde se ejercía parto humanizado, pero una de las razones, y bueno, hay muchas razones por las cuales se cerró, no tiene mucho, pude hablar con la directora y una de las cosas que me dijo fue que, bueno, en un primer lugar no había una cultura en general en ese espacio o en la Ciudad de México sobre el parto humanizado o la partería, ¿no? Entonces habían muchos prejuicios. Por otro lado, es muy costoso tener una casa de este tipo sin que haya ingresos, ¿no? Y eso implica que haya personas que se atiendan ahí. En algunos otros casos, retomando la investigación de Rosalín Vega, hay también un tipo de presión hacia las mujeres embarazadas para recurrir a este tipo de partos, pero pues evidentemente no vas con la mujer de la comunidad indígena, ¿no? Sino vas a la casa que tenga mayor credibilidad en términos pues no sé, de opiniones y tal, ¿no? Entonces, bueno, solo para cerrar algunas oportunidades, algunos problemas. Un problema de parto humanizado es la fetichización y la mercantilización de la partería, y lo pongo versus preservación, ¿no? En algún sentido parece que se preserva, pero lo que se preserva es la partería profesional, no la tradicional, ni tampoco el origen, ni tampoco la cultura de ello, ¿no? Sino parece que se está vendiendo un producto o más bien un servicio. Hay un tipo de desplazamiento, por ende, también de la partería tradicional, dada la capacitación obligatoria de las parteras. Se violan derechos culturales y a la salud, y podríamos pensar que la partería, si nos la tomamos en serio, sí podría apoyar en la disminución de mortalidad materna, de violencia obstetra, etc., ¿no? Y ahorita hay una oportunidad que tiene que ver con, va a haber un tipo de regulación a final de año, al menos eso fue lo que prometió el gobierno, de una nueva norma, ¿no? Para regular y para determinar políticas públicas en términos de partería. Pero bueno, eso todavía es un reto, quién sabe cómo se haga, quién sabe quiénes estén involucrados. Lo ideal sería que estuvieran involucradas estas comunidades y en particular las parteras, pero bueno, quién sabe si se logre. Pero pienso que parte de no pensar a la partería como derecho a la salud y solo como derecho cultural, genera un tipo de invisibilización y también la prohibición de una práctica, ¿no? Porque se argumenta desde la comunidad científica en términos de salud que es riesgosa, y eso es un problema. Entonces yo creo que tendríamos que considerarla como derecho cultural en relación con un derecho a la salud. Y pues bueno, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Silvana. Un gusto escucharte como siempre. Vamos a pasar a continuación con nuestra siguiente ponencia. Haré un paréntesis, acabamos de tener algunas reflexiones, digamos, en términos de la secuencia, ¿no? De buenas prácticas en materia de gobernanza cultural y perspectiva de equidad territorial y de aplicación territorial de los derechos culturales a nivel local, con estas dos primeras panelistas. Luego, esta mirada sobre los derechos culturales. A continuación, vamos a acercarnos a una perspectiva de la gobernanza cultural en las ciudades. Entonces, para esto vamos a recibir a la maestra Paulina Orozco Barbosa. Ella nos acompaña también de manera virtual. Bienvenida, maestra Paulina. Ella es maestra en Gestión y Desarrollo Cultural por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Maestra, voy a estarte por ahí refiriendo tus minutos en términos de tiempo, cuánto nos falta, cuánto nos sobra. Y te cedo el uso del micrófono. Tienes tus 10 minutos. ¿Qué tal? ¿Se puede ver la presentación? Se puede ver, sí. Muchas gracias. Bueno, los saludo con gusto, un gusto compartir este espacio con ustedes. Y bueno, esta investigación se desarrolla en el marco de la maestría en Gestión y Desarrollo Cultural, está en proceso, y refiere a capital social y política cultural, aterrizándolo en el territorio del barrio de Analco, ¿no?
Para esto me detengo un poco a compartir los conceptos de capital social que va de lo particular a lo general, atendiendo prioritariamente las necesidades de los pequeños grupos o territorios. Y pues en el entramado social y urbano es posible identificar espacios condensados en donde la identidad, la arquitectura y la tradición demarcan sus propios límites, que pueden ser geográficos o culturales, ¿no? Desde esta perspectiva, pues se construye la idea de consolidar el concepto de capital social con la dimensión socioterritorial, que para este caso pues es el espacio de Analco, y pues aunado a esto las políticas públicas, que son entendidas como las herramientas institucionales que median y resuelven conflictos entre colectivos, con la intención pues de repensar la perspectiva de las políticas urbanas en este tema de la construcción ciudadana, ¿no? Que implica integrar acciones que van de las prácticas jurídicas, políticas sociales, económicas y culturales. En esta investigación nos centramos en estos tres conceptos: capital social, territorio y política cultural, en el barrio de Analco. Para los que no son de aquí de Guadalajara, pues les platico un poco sobre este espacio, que es un sitio histórico y tradicional en la ciudad de Guadalajara. Se constituye como el barrio más antiguo de la ciudad y es uno de los primeros 4 centros poblacionales inmersos en la urbe metropolitana. Su arquitectura y gastronomía e historia pues narran el proceso de consolidación como ciudad, y desde luego pues las transformaciones que se han suscitado en el municipio de Guadalajara y en la zona metropolitana han impactado en él y han pues generado modificaciones socioculturales. Sin embargo, a pesar de que existe una cercanía con el centro histórico, hay un rezago significativo en su infraestructura, en su equipamiento cultural, en la seguridad pública, en el desarrollo económico, y esta situación pues impacta directamente en el capital social de este territorio, ¿no? Para hacer una revisión puntual sobre cómo había afectado estas políticas públicas y políticas culturales, se hizo una revisión de lo general a lo particular, que va de México, Jalisco, o sea, del nivel nacional, estatal y municipal, ¿no? Y se hicieron algunas revisiones internacionales, a los programas sectoriales de cultura, presupuestos, estrategias, y luego los programas estatales de cultura y de economía creativa, la transversalidad del presupuesto. Y bueno, en el marco normativo de las políticas culturales en México, pues se tiene un apego, al menos teóricamente, con tratados, convenios, acuerdos y protocolos que van entre UNESCO, entre el Banco Interamericano de Desarrollo, la ONU y la CEPAL. Y pues esta agenda cultural está comprometida a cumplir con esos acuerdos, ¿no? Con esos convenios que se tratan a nivel internacional, pero la adhesión indiscriminada a estos planteamientos ha propiciado disonancias en el plano nacional, ¿no? Pues la ONU, el BID, el UNESCO responden a diferentes objetivos y construyen sus definiciones conceptuales respecto a la cultura y lo que les rodea de forma diversa, e igualmente diseñan sus modelos para impulsarla. Y en países como México, pues esta hibridación en los modelos de gobernanza cultural se intuye que más bien es un resultado de la escasa planeación en el sector, ¿no? Y no una estrategia premeditada que ha cubierto como la aplicación de esas múltiples políticas de distintos enfoques, ¿no? Más allá de poner calificativos positivos o negativos a este proceso de hibridación, pues es importante señalar que no existe una delimitación conceptual a nivel nacional que ayude a fundamentar teóricamente las políticas culturales que luego se van derivando a los estados. En el plano local, las políticas que se crearon en el sexenio anterior, del 2013 al 2018 y del 2018 al 24, pues propiciaron la creación de alianzas entre los sectores público y privado de diferentes escalas económicas. Lozano señala que políticas públicas diseñadas desde la Secretaría de Cultura han permitido que haya un enfoque prioritario hacia las industrias culturales o la economía creativa y que se concentran en el área metropolitana de Guadalajara, que al mismo tiempo lo ha posicionado como un territorio de enclave de la cultura y la creatividad. Sin embargo, estos proyectos han provocado inconformidad en algunos sectores de la población, sobre todo en los barrios aledaños a estos foros. Es importante resaltar en este punto que el eje o el centro creativo o de desarrollo de industrias creativas y culturales está
en el centro de la ciudad y queda a menos de 1 kilómetro del tradicional barrio de Analco, uno de los que ha manifestado inconformidad por el desarrollo de estos centros, ¿no?, de economía. Entonces, aquí es donde se plantea la pregunta de si es posible vincular la planeación urbana, el capital social y la política cultural en pro de los núcleos poblacionales de la ciudad, ¿no?, que son estos espacios inmersos dentro de la urbe, que ya tienen rasgos culturales bien definidos, un tejido social diferenciado de otros, pero que a la vez se mantienen como espacios segregados o comunidades segregadas dentro de la urbe. Teóricamente, pues sí, ¿no? Encontramos un programa municipal de desarrollo urbano que tiene objetivos con tintes de transversalidad, que se involucran en el desarrollo de la ciudad, que atiende como el desarrollo económico también y que en su marco referencial está el subeje de la cultura. Sin embargo, ya cuando lo pasamos a la operatividad, pues nos encontramos ahí con algunos rezagos. Y por otra parte, pues existen los organismos y las coordinaciones municipales que van de gestión integral de la ciudad, construcción de comunidad y centro histórico, que también tienen y atienden este enfoque de integrar diversas direcciones en pro de objetivos específicos, ¿no? Sin embargo, pese a todo este entramado de política cultural, ya cuando nos sentamos a revisar como las estadísticas y la relación que tiene con un espacio específico como es el de Analco, nos encontramos que a pesar de que pues este barrio se encuentra en uno de los enclaves económicos y culturales, existe un problema de abandono de fincas de un 27%, ¿no? Nos encontramos con que el 27% de las fincas de este barrio se encuentran deshabitadas. Según el Atlas de Desigualdad, en este espacio también encontramos un alto índice de pobreza. Y por otra parte, pues es uno de los espacios con más despoblamiento que hay en Guadalajara, ¿no? Aquí vemos unas gráficas en donde se hace una comparativa sobre la ocupación de la vivienda, que era parte de lo que les mencionaba hace unos momentos, y una reducción de la población del 6.78% en el barrio, ¿no? Se cuestionó a los habitantes sobre cuáles eran las implicaciones que habían tenido en su territorio, cuáles eran las modificaciones que habían observado en él. Y pues nos encontramos que sí ha habido remodelación de espacios urbanos, pero también hay un incremento en el abandono de fincas y una reducción de arbolado y retiro de bustos, estatuas que son... Pau, vamos por 2 minutos. Gracias. Expresiones culturales propias del barrio, ¿no? Se les pregunta a la comunidad si gustan de participar en actividades culturales dentro de esta colonia o barrio y significativamente la respuesta es positiva. Por otra parte, ya que tenemos como un derivado del tema de actividades que les son interesantes para ellos, que distan bastante de lo que se plantea dentro de la política estatal y que algunas de índole municipal sí atienden, pero que no están no tienen un reglamento de operación, ¿no? Y entre las problemáticas detectadas, pues hay un contraste en el espacio público, ¿no? Por una parte tenemos a menos de 1 kilómetro uno de los enclaves económicos que no nada más gira a nivel nacional, sino internacional, pero pues encontramos también un rezago urbano en esta zona, ¿no? Abandono de fincas y una baja promoción de actividades culturales. Derivado de esto, pues se logran como 4 observaciones principales, ¿no? Que la cultura, el territorio y la política son elementos ineludibles de las sociedades contemporáneas, que las particularidades de esta estructura social brindan características específicas que deben ser analizadas a detalle para planear, proponer e implementar alternativas de acción que propicien el desarrollo y construyan el capital cultural de la ciudadanía, que las ciudades pueden entenderse como productos culturales en las que las relaciones sociales, la diversidad del comercio juegan un papel preponderante y que en el plano territorial las políticas culturales pueden propiciar la revitalización urbana y el desarrollo económico y además un instrumento de democratización cultural, ¿no? Y me gustaría cerrar con esta reflexión que nos deja Ríos Oldemolins, que explica que las élites pues efectivamente han descubierto las políticas como herramientas que favorecen el desarrollo económico y urbano, como lo es el caso de las industrias creativas y culturales, pero también nos explica Rius que algunas de las consecuencias atraídas por la elitización
que se plantean en su libro distan de las políticas culturales encaminadas hacia la democratización y el reconocimiento de la diversidad, ¿no? Entonces, valdría la pena voltear a ver a las comunidades, integrar nuestras ciudades para ser inclusivos y sobre todo, pues para que las políticas culturales no se atiendan a objetivos solamente internacionales, sino que ayuden a resolver los problemas locales. Gracias. Buenísimo. Muchísimas gracias, maestra Paulina. Vamos a comenzar. Regresamos enseguida para nuestras conclusiones por mesa. Vamos a pasar ahora a la ponencia del maestro Bernardo Vadillo. Les comento desde dónde nos acompaña, desde la municipalidad de Tala, un municipio conurbado cerca del área metropolitana de Guadalajara. Arquitecto por el TEC Nacional de México, fue coordinador de las regiones Sur y Lagunas para la Secretaría de Cultura de Jalisco, subdirector de Cultura de ese municipio, Tala, y director de Inclusión. Ahora agente cultural independiente con la ponencia Gestión Cultural Municipal, Vicios, Retos y Oportunidades. Maestro, te vamos a referir por acá tus 10 minutos y te pasamos micrófono. Hola a todos, a los que nos escuchan o nos escuchamos. Gracias a Traza también por permitir este encuentro al Colegio de San Luis, también por estar aquí. No sé si la presentación esté por ahí. Perfecto, ahí está, el tiempo. Es bien interesante cómo nos estamos reuniendo hoy para intentar desde distintas partes poder definir o poder integrar esta cuestión de la gestión cultural en la gobernanza metropolitana. Y es más padre todavía cuando se habla desde un territorio donde generalmente no se conocía este concepto, ¿no? Si gustas, damos en la siguiente, por favor. Le mencionaba a Rafa que, pues bueno, yo entro a la Subdirección de Cultura hacia el 2019 en el municipio de Tala. Tala es un municipio muy poblado, pero muy pequeño a comparación del área metropolitana de Guadalajara o de Guadalajara. Y a pesar de que está en Zapopan y a pesar de que estuve un tiempo trabajando en un museo, pues no conocía el concepto y también muchas veces no se conoce el concepto en los municipios. Entonces no hay como tal un hacia dónde ir o metodologías específicas para trabajar a lo mejor la cultura desde los municipios. Vamos a la siguiente, por favor. La gestión cultural o las actividades culturales en los municipios pues tienen algunas pues dos vertientes, ¿no? Esta que se hace desde la iniciativa privada, desde los creadores. Ahí tenemos un evento que hace Scrafo, Jesús Hernández, un grafitero de Tala, que tiene varias ediciones haciéndolo, y que como ese hay otros eventos que no necesariamente están con el gobierno o que no surgen desde el gobierno, que trascienden. Del otro lado, pues tenemos publicidad de una administración pasada, donde hay muy buenos proyectos, pero estos pues no tienen una continuidad, algunas veces por presupuestos o algunas veces porque se cortan por las nuevas administraciones, ¿no? Mayoritariamente los eventos culturales pues vienen desde lo público y a veces no desde lo gubernamental, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Pues bueno, ¿quién alimenta la gestión cultural en los municipios? Pues los artistas, creadores de iniciativa privada, los cultos, los ritos, las parroquias, adultos mayores y más, ¿no? ¿Y quién se supone o quién administrará pues la gestión cultural o las actividades culturales desde un municipio? Pues la dirección o la jefatura de cultura, si es que existen. Afortunadamente, pues en Jalisco, pues sí, todos los 125 municipios tienen una dirección de cultura, aunque no todos tienen un espacio para la cultura en específico, y esta pues se va a alimentar de otras partes, ¿no? Si quieres pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué vídeos encontré a lo mejor en comparación con algunos otros
que quizás los perfiles no necesariamente que llegamos ahí. Una vez tuvimos, si bien tuvimos un acercamiento a la cultura, no teníamos del todo claro qué estábamos haciendo. Si gustas, pasamos a la siguiente, por favor. Generalmente, como son poblaciones pequeñas y algunas veces el interés en específico de la cultura se le delega a ciertas personalidades, existen pues perfiles que ya son caducos, ¿no? O sea, son perfiles que están en una dirección o en una jefatura de cultura que simplemente repiten administración tras administración, no se renuevan, o perfiles que no son escuchados, que incluso pues son de partes externas. Quien entonces era la directora de cultura de Tala, Marina, pues era una persona que era del municipio de Tala, pero no de la cabecera municipal, y pues entonces no se escuchaba o a veces no se entendía como una autoridad cultural, y a pesar de eso pues hicimos algunas cosas, ¿no? Hace falta conocer muchísimo de conceptos, conocer muchísimo de metodologías para llevar a un destino pues el trabajo cultural, ¿no? Si quieres pasamos a la siguiente. Pasa también y nos atraviesa pues las cuestiones políticas, ¿no? Incluso aunque el color de quien sea, pues se supone o se dice que hay mucho interés en la cultura, pero las regidurías de las culturas pues se las delegan hacia la oposición, y como hay intereses propios o como hay intereses políticos, aquella dirección que es elegida por el edil pues, es apoyado siempre por su regiduría, ¿no? Y luego pues no es claro también hacia dónde se va, no existe siquiera una organización de apoyo de las otras dependencias. Y a pesar de eso, que va a aparecer en el informe municipal de una administración, pues van a ser los resultados de la cultura, ¿no? Entonces ahí es como una cuestión que se contradice por sí sola. También da continuidad a proyectos previos que seguramente desde mucho tiempo atrás, ¿no? Porque lecciones de cultura, pues somos personas los que estamos ahí, a veces tenemos mayor interés sobre una cosa que otra, a lo mejor un interés más arqueológico que folclórico, o al revés, ¿no? Y a veces no conocemos dónde estamos parados, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, es importante mencionar que como pasa en los estados, pues también pasa en los municipios, ¿no? A veces los esfuerzos culturales solamente se dan hacia el centro, hacia la cabecera municipal. Tala es un municipio muy grande, es el municipio más poblado de la región a la que pertenece, con casi 90,000 personas, tiene 14 centros de población, pero previamente pues las actividades culturales se designaban a la cabecera, ¿no? Nosotros lo que intentamos potencializar desde talleres fue abarcar el territorio de todo lo que es Tala, incluso teniendo alcances que no se lograron del todo. Por ejemplo, al final de la diapositiva hay un espacio que se comparte con Teuchitlán. Es un gran lugar que ya está activo culturalmente, pero por el desconocimiento del territorio, quien administra este lugar es el municipio de Teuchitlán, aunque pertenece al municipio de Tala. O sea, nosotros no fuimos capaces a lo mejor de tomar o de arriesgarnos y decir, este espacio que ya es vivo culturalmente, lo podemos administrar nosotros, ¿no? Exactamente. Buscar alguna reglamentación o algún consenso con el otro municipio, ¿no? Pasamos a lo siguiente, por favor. Y muchas veces el presupuesto pues no está definido, ¿no? O sea, sí te dicen o se menciona cuánto vas a gastar con tu personal, pero no sabes cuánto vas a disponer para generar acción cultural, para formar públicos, para formar creadores con los cuales puedes
pues potencializar y retornar y no repetir los perfiles de cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no somos conscientes de todo el peso y de toda la responsabilidad que tenemos desde una dirección o jefatura de cultura. Pasamos a la siguiente, por favor. Pues bueno, infraestructura. Muchas veces las casas de la escultura que hacia los 80 se potencializaron, en Tala se hizo esta Casa de la Cultura, que incluso está inconclusa desde ese entonces, y que es un espacio muy digno, pero que no siempre se utiliza para los fines culturales. Muchas veces se utiliza como bodega, muchas veces se utiliza como resguardo del INEGI o del INE, que no está mal, pero no es la vocación principal de este lugar, ¿no? También volvemos a lo mismo, lo centralizado, ¿no? Simplemente esto está en la cabecera, que atiende aproximadamente a 50,000 personas, supuestamente, pero, o este sería el alcance en el municipio, pero hace falta diversificar los espacios en todo el territorio, ¿no? Adelante. Bueno, y un poco de las oportunidades. Mis compañeros, y compañeras que han estado platicando, pues hablan mucho de socializar, de mapear, de escuchar. Esto fue un poco de los esfuerzos que hacemos en Tala, pues hacia el 2019, pues se escucha, se pregunta con un plan de gobernanza para saber cuál es el interés de la cabecera y también de las delegaciones sobre ciertos talleres, ¿no? Es importante pues tener un mapeo, tener una demografía cultural donde pues vamos a saber quién hace qué ritos, qué cultos existen, qué compartimos también con territorios más allá de las fronteras de un municipio, ¿no? La siguiente, por favor. Sí, gracias. Bueno, potencializar y ligar. Tenemos un museo muy importante. Ahí lo que hacer con Eleno, la gran artesano de obsidiana de la comunidad de Navajas, a 13 kilómetros de la cabecera, pues teníamos una activación cultural con más espacios. Potencializar artistas, no solamente los que ya se conocen, sino a través de concursos y otras cosas, a darlos a conocer, generar nuevos públicos, escuchar nuevas voces, para que aquellos que ya son consolidados pues sigan creciendo, pero no quedarnos con la idea de que solamente existe un José Clemente Orozco, o en el caso de Tala un Paco Racru, que sí expuso en París, pero hay nuevas personas con nuevos lenguajes, ¿no? Pasamos a la siguiente. Hacer alianzas con la academia. Aquí hicimos una alianza con la UNAM y también un tecnológico que está en Tala, del cual yo egresé. Actualmente está haciendo algunas actividades también en relación al patrimonio. Vamos a la siguiente, por favor. Generar productos de identidad y que difundan pues todo lo que se tiene en un municipio, ¿no? Este es un cartel conmemorativo del aniversario de la ciudad y estas son unas fichas patrimoniales de edificios de nuestra ciudad. Adelante, por favor. Y lo transversal. Si bien las demás dependencias o las demás direcciones se toman de nuestro personal o de nuestras actividades, pues también nosotros tenemos que pedir ciertas cuestiones, ¿no? Trabajar con ellos para, entre todos, pues socializar la cultura y ver lo importante que es esto, ¿no? Este es un material que hicimos en la Dirección de Inclusión, es un manual de accesibilidad universal, en la siguiente, por favor, y se contemplan espacios culturales. ¿Seguimos? Difundir también por medio de redes, por medio de páginas y otras cosas. La siguiente, por favor. Con algunos colectivos como Traza, también trabajar con otros municipios y con otros actores culturales. Seguimos en la siguiente. Reconocer el trabajo del otro. Entendámonos que vivimos en un mismo territorio y que en algún momento vamos a necesitar del otro, entonces no podemos estar enemistados con él o con ella, no olvidarnos de filias y de fobias. ¿Seguimos? ¿Y seguimos? Y bueno, la cultura se hará o se dejará de hacer, más bien la cultura se hará con o a pesar de los gobiernos, pero es nuestra responsabilidad facilitarla.
pues muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Berna. Qué gusto poderlo escuchar. Vamos con nuestra penúltima ponencia de esta sesión de trabajo. Voy a prender mi cámara un segundito. Listo. Muchísimas gracias. En esta ocasión volvemos a la versión digital, la versión remota. Nos acompaña desde la Universidad Veracruzana la maestra Lourdes Becerra, del doctorado en Ciencias de Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario y responsable del Observatorio de Políticas Culturales de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Maestra Lourdes Becerra Zavala, bienvenida. Te voy a indicar por ahí al chat tus 10 minutitos y te escuchamos. Gracias. Bueno, nada más si me permiten compartir, porfis. Gracias. Pues antes que nada, muchas gracias al Colegio de San Luis, gracias a Traza, permitirme estar en este panel que me parece pues sumamente relevante por muchos sentidos, ¿no? Sobre todo creo que es importante colocar el tema en la agenda pública y articular todas estas temáticas en las que estamos nosotros involucrados. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, lo vemos muy bien. Pues yo tengo como dos preguntas que plantear a todas y a todos ustedes, a todo el panel. ¿Qué elementos debemos considerar para abordar la gobernanza en una zona metropolitana, en una en la gobernanza cultural en particular, ¿no? Y cómo caracterizamos la gobernanza cultural metropolitana. Entonces, creo que estas preguntas nos tocan a todas y a todos, y en particular lo pregunto más como para buscar una orientación sobre cómo podría abordarse aquí en Jalapa. Sobre gobernanza cultural, creo que es importante tener una noción que nos permita posicionarnos para la praxis, es decir, delimitar una noción, un concepto de gobernanza cultural debiera de servirnos para operarla, para tener un plan de trabajo que podamos marcarnos con un objetivo clave. En ese sentido, de un rápido escaneo que realicé respecto a los temas de gobernanza cultural, lo que puedo identificar es que se sigue enfatizando la perspectiva general de gobernanza, pero aplicado para el campo cultural, sobre todo a partir de interacciones entre Estado, sociedad civil y mercado, que es más o menos lo que se ha ido abordando a lo largo del panel, ¿no? Y que se trata del mejoramiento en la conducción y la supervisión de organizaciones culturales de carácter gubernamental, que en la gobernanza cultural lo ideal es estrechar la comunicación y colaboración entre gobierno, sociedad civil y actores privados. Descentralizar toma de decisiones, agilizar el acceso a la información y la transformación estructural del gobierno, que es precisamente diferentes experiencias las que hemos ido escuchando a lo largo de todo este panel. ¿Cómo es la zona metropolitana de Jalapa? Bueno, pues les comparto un mapa. Yo me encuentro aquí en Jalapa, Veracruz. La parte blanca que ustedes pueden ver aquí es la zona urbana. Pero esta zona urbana que está dentro de la zona metropolitana toca hasta acá al norte al municipio de Coahuatzintla, Jilotepec, Banderilla, Rafael Lucio, que en este mapa no se alcanza a ver, pero está, digamos, en este puntito rojo, Tlalnehuayocan, que es un municipio territorialmente muy amplio, pero muy poco urbanizado, Coatepec, Jico y Emiliano Zapata, que se pega mucho a Jalapa en términos urbanos, aunque también es un municipio principalmente poco urbanizado, ¿no? Como podemos ver. Jalapa, la capital del estado de Veracruz, alberga la rectoría de la Universidad Veracruzana, la mayor cantidad de facultades de centro de investigación y, por supuesto, todos los grupos artísticos están aquí. La Orquesta Sinfónica, la Sala de Conciertos Tlacna, infraestructura cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Alberga la mayor cantidad de museos y desde el año pasado forma parte de la red de ciudades creativas de la UNESCO. Lo menciono porque seguramente esto ya nos da una idea de qué ocurre aquí
y qué puede ocurrir en el resto de la zona metropolitana, ¿no? Este esquema, a lo mejor muy, muy denso, tiene el propósito de mandar como mi perspectiva de cómo abordar en esta zona metropolitana el asunto de la gobernanza cultural. Pensar en dos grandes ejes de análisis, ¿no? Las políticas culturales en la zona metropolitana y, por el otro lado, las condiciones de ejercicio de derechos culturales. Es decir, las políticas culturales tendrían que referirnos a las condiciones de ejercicio de los derechos culturales. Tres grandes elementos: la sociedad civil, la gobernanza cultural y la participación ciudadana. Sociedad civil reconociendo los quiénes. Por ejemplo, ya se habló de quiénes: diversidad cultural, diversidad sexual, diversidad de expresiones culturales. Aquí en Jalapa, en la zona metropolitana de Jalapa, pues hay colectivos de gestores sin ánimo de lucro, grupos comunitarios creadores populares, espacios culturales comunitarios con cierto grado de sostenibilidad. Hay cada vez más emprendedores culturales de muy diversa índole y, por supuesto, pues los agentes académicos, artísticos y funcionarios de la Veracruzana. ¿Cómo interactúan en términos de gobernanza cultural? ¿Con quiénes? Pues con espacios culturales oficiales, programas locales de política social y cultural, foros y espacios convocados para escucha de propuestas ciudadanas, las direcciones de cultura, a partir de negociación de temas, de actividades agentes, dependiendo de las administraciones y las coyunturas políticas sociales. Por supuesto que esto, muchas personas que espero puedan ver más adelante o estén viendo esta experiencia desde Jalapa, y esa es la idea, puedan corregir la plana, ¿no? ¿Qué no está aquí? Esto tiene que ver más que nada a partir de mi experiencia desde el Observatorio de Políticas Culturales y como agente académico de la Veracruzana. ¿Cómo interactúa el tema de gobernanza cultural con la participación ciudadana? A partir de la democracia cultural. Es decir, el reconocimiento de la diversidad de agentes, de la desigualdad que hay también para poder acceder a estos espacios de negociación y de las diferencias. Ya se han hablado de este tipo de diversidades, desigualdades y diferencias en las mesas anteriores. Creo que eso ayuda a pensarlo, ¿no? También en la participación ciudadana la distingo de sociedad civil, porque la asumo la participación ciudadana ya como esta conformación de este capital social del que hablaba la maestra Paulina, pero movilizado, ¿no? Y entonces tenemos conformación de comunidades y redes con una agenda pública que puede ser coyuntural, con programas a mediano o corto plazo, pero también comunidades ciudadanas con un programa a mediano plazo de participación en la vida cultural. Es decir, hay algunas que definitivamente buscan incidir en políticas culturales y otros tipos de redes y de comunidades que no tienen tanto esa intención de incidir en una política cultural oficial, sino que tienen su propia agenda, pero sí tienen una presencia importante en los territorios donde se desarrollan. Entonces, esto nos daría eventualmente en un análisis cuáles son los quiénes sujetos de derechos culturales, ¿no? ¿Quiénes pueden acceder en términos reales de democracia cultural a estos espacios de gobernanza cultural? Y cuáles son los derechos culturales que están en el mapa y cuáles están fuera, ¿no? A partir del ejercicio efectivo que podamos nosotros identificar en este mapa. Y bueno, ¿por dónde empezar? Creo que es importante reconocer qué experiencias presentes o pasadas existen sobre gobernanza cultural. Creo que no hay tantas investigaciones como uno deseara que existieran, pero hay que conocerlas. Decir que no hay me parece injusto, sino ¿dónde están? Hay que buscarlas, ¿no? ¿Qué sabemos sobre participación ciudadana en el ámbito cultural? ¿Cómo lo hemos ido pensando? Sobre todo, ¿cómo accedemos a esa información de manera oportuna? O sea, todos hemos reconocido la importancia de identificar y de sistematizar, de mapear, pero ¿dónde encontraríamos eso todo de manera integrada? Pues ha sido una de las apuestas del Observatorio de Políticas Culturales que tenemos acá en la Veracruzana, ¿no? Para generar precisamente un sistema de información y comunicación que favorezca la gobernanza. Es decir, ¿quién tendría que hacer este registro de información sistemático, pero de manera constante, ¿no? De manera sistemática y periódica? Hay que saber quiénes lideran esa participación ciudadana, porque lo hay, ¿no?
cómo toman las decisiones, qué espacios y recursos de gobernanza ocupan en los territorios y más allá de Jalapa, porque casi siempre que se habla de esto, en esta zona metropolitana se habla de Jalapa, pero si se piensa en Rafael Lucio, Jico, es poco común, aunque si uno va a esos territorios, también ellos tienen su propia agenda. Y bueno, ¿qué elementos son imprescindibles para un proceso de gobernanza cultural que sea representativo, legítimo e intercultural? Creo que eso es algo que tendríamos también que ir apuntando para nuestra análisis, ¿no?, propuesto en este panel. Gracias. Maestra, muchas gracias. La verdad es que todavía tenía tiempo por acá. ¿No le gustaría utilizarlo? Tenemos todavía, bueno, pues, sí, tenemos todavía 4 minutos sin problemas. Tenía ya por aquí algunos apuntes, igual y si por favor. Sí, claro, por supuesto. Creo que algo que tenemos 3 minutos, maestra. Excelente, adelante. Gracias. Creo que algo que nos podríamos dar en este panel es, por ejemplo, todos reconocemos la importancia de saber qué onda en los territorios, ¿no? Y para mí es imprescindible quiénes estamos en los territorios, qué recursos tenemos y quiénes están cada vez más marginados o quiénes están siempre ahí presentes, ¿no? Creo que eso es algo que necesitamos hacer como todos. Las alianzas me parecen fundamentales, ¿no? Yo quisiera que esas alianzas que existen no fueran tan eventuales, sino más sistemáticas, a partir de un programa. El asunto es quién plantea la agenda. En lo personal, creo que tenemos que empezar a plantearlo desde los que estamos aquí y empujarlo, ¿no? Y sobre todo el asunto de la zona metropolitana. Yo lo pienso en términos de región. Hace como 3 o 4 años el Observatorio Cultural Ciudadano, un observatorio cultural de aquí del estado de Veracruz, organizó un foro en todo el estado de Veracruz, desde el norte hasta Coatzá, ¿no? Desde Poza Rica ya hasta al sur, casi pegado a Tabasco. Y hablaban de regionalizar la política cultural en Veracruz, lo cual a mí me pareció muy, muy bueno, ¿no? No hablaban de zonas metropolitanas, aun cuando se organizaron en las zonas metropolitanas. Creo que incluso eso nos ayudaría, pensando de este lado del país, a visualizar cuáles son los mecanismos de gobernanza cultural que nos representan una ventaja. ¿Cuándo eso nos representa una ventaja y cuándo no representa una ventaja? Pienso en la cantidad de municipios que hay aquí en esta zona metropolitana. Por ejemplo, aquí en Jalapa apenas se está inaugurando una dirección de cultura. Antes dependía de una subdirección. En otros municipios sí la tienen, pero está pegado más a turismo, a educación. Entonces también ahí es cuando digo, hijo mano, o sea, ¿podemos empezar como desde arriba o habría que empezar a trabajar en las conexiones regionales desde cada ayuntamiento? No sé, son cosas que yo me pregunto desde este lado del país, en Jalapa, y pensando mucho en esta diversidad de zonas metropolitanas de nuestro país y pues en Veracruz, ¿no? Sobre todo, hay que asumirlo, Jalapa centraliza mucho de la vida, ¿no? Eso es, con eso quisiera yo concluir y bueno, así como qué orientaciones nos dan por acá. Gracias. No se te escucha. No se escucha. Perdón, estaba nada más presentándoselos aquí a las y los colegas, pero lo extiendo por allá. Es un honor presentar a la última ponencia de nuestra jornada, en esta ocasión por acá presencial, del maestro Rafael Paredes, maestrante en Derechos Humanos por la Universidad Ibero Puebla y también en Cooperación Internacional por la BUAP. Codirector de Traza, bienvenido, Rafa. Enseguida te refiero tus 10 minutos. Bueno, muchas gracias por la participación de todas, de todos. A mí me toca compartirles algo que está sucediendo en la ciudad de Guadalajara y que es muy interesante porque si bien seguramente no es el único caso, realmente creo que no
no hay actualmente muchos casos justamente en los que se estén construyendo procesos institucionales de gobernanza cultural metropolitana, ¿no? Y eso es lo que está pasando en Guadalajara. Lamentablemente creo que no se ha dado a conocer esto, pero también es algo muy nuevo. Entonces, lo que les quiero platicar es, a lo que me refiero es a la conformación de una mesa de cultura del área metropolitana de Guadalajara. ¿Y qué es? Es un espacio en el cual se reúnen las y los titulares de las áreas de cultura de los 9 municipios que conforman el área metropolitana. También participan en este espacio institucional el IMEPLAN, que es un órgano técnico que de alguna manera asesora a los gobiernos para caminar hacia un desarrollo urbano sostenible de largo con una visión de largo plazo. También en la mesa de cultura está una representación del gobierno del estado, una representación del gobierno federal a través del INBA, del INA y de la Dirección General de Vinculación Cultural. También tienen silla en esta mesa la Universidad de Guadalajara, el ITESO, y un representante de la ciudadanía a través de del Consejo Ciudadano Metropolitano, que es otro órgano de este sistema de gobernanza metropolitana que tiene el área metropolitana de Guadalajara y que también es muy, muy particular. Bueno, entonces, pero antes que nada les quiero dar los antecedentes, el contexto. ¿Cómo es que surge o en qué contexto surge la Mesa de Cultura del área metropolitana de Guadalajara? Bueno, surge en un contexto de crisis institucional, de crisis de las instituciones de cultura del área metropolitana de Guadalajara. Esta crisis, digamos, que no es nueva, pero que sí se profundizó o se hizo más evidente con la pandemia, con la cuarentena, momento en el cual se cierran los espacios culturales, se dificulta la actividad cultural en el espacio público, ¿no? Se pierden muchos empleos, se pierden inversiones y sobre todo se pierden oportunidades para que las personas ejerzan sus derechos culturales, sobre todo, no sé, la niñez, la juventud, que son pues sujetos de derechos que normalmente ejercen este derecho a la cultura en el espacio público. Entonces, bueno, pero principalmente lo que detonó este proceso que en una primera etapa pues concluye en la creación de esta mesa fue un recorte de más de 200 millones al presupuesto de cultura del estado de Jalisco, 200 millones de pesos mexicanos. Esto generó la movilización del sector cultural, ¿no? Y la creación de una red, que es la Red Independiente de Agentes Culturales de Jalisco, la RIAC. Esta red, que en principio fue conformada principalmente por personas del sector escénico, ¿no? Que eran como de alguna manera las más organizadas ya, pero que vimos la necesidad de, si íbamos a generar una red, ¿no? Que realmente pudiera representar diversos sectores, no solo de las artes, sino en general de las prácticas y comunidades culturales. Entonces, generar este espacio de convergencia del sector cultural no fue fácil, o sea, nos llevó varios meses de charlas en donde era importante ponernos de acuerdo en lo mínimo, y eso mínimo fueron los derechos culturales. O sea, el discurso de los derechos culturales nos ayudó a tejer justo una agenda común, ¿no? Porque no íbamos a hablar de lo que necesitaban los artesanos, los artistas escénicos, los, no sé, y teníamos que hablar de un asunto en común, y esos son los derechos culturales. Entonces, esta es una agenda de 5 puntos que logramos articular y presentar a las autoridades, ¿no? Y uno de los 5 puntos fue fortalecimiento de la gobernanza cultural, porque justo nos dimos cuenta de la incapacidad que tenían las instituciones por dialogar fuera de las paredes de la institución, ¿no? Entonces, vimos que era importante fortalecer a las instituciones en su diseño democrático, ¿no? Entonces, bueno, esto fue algo que inclusive se firmó. Bueno, ahorita nada más paréntesis, estamos entendiendo por gobernanza cultural, esto es definición de la UNESCO, ¿no? Los marcos normativos, las políticas públicas, las capacidades de las instituciones, las y todos esos procesos de desarrollo cultural que evidentemente no solo involucran al gobierno, pero que de alguna manera todos van tendiendo a que el ejercicio de derechos culturales sea posible, ¿no? Entonces, o al menos eso es como la reinterpretación que hacemos de esta definición que nos da la UNESCO, que siempre se quedan muy cortas las definiciones de la UNESCO, ¿no?
Pero bueno, esta agenda de 5 puntos la firmó la secretaria de Cultura de Jalisco, la firmó algunos titulares de cultura del área metropolitana, la firmaron la diputada presidente de la Comisión de Cultura del Congreso de Jalisco y varios agentes culturales. Este fue un evento simbólico, ¿no?, en donde se vio mucha unión del sector cultural en este momento de crisis, en este momento de emergencia. Y eso nos permitió avanzar hacia una serie de reuniones con la autoridad en donde pudimos, por un lado, sacar adelante algunos apoyos económicos para espacios culturales, para agentes culturales y también trabajar en lo que será en algún momento una reforma a la ley de cultura, ¿no? Sobre todo poniendo énfasis en este asunto de la democratización de nuestras instituciones, ¿no? Pero solo para darles una idea de la crisis que se vivió en las instituciones culturales de Jalisco, pues bueno, finalmente cuando se dio el recorte, fue tanta la presión que recibió la Secretaría de Cultura de parte de la RIAC y de diferentes organizaciones que tuvo que renunciar. Y en su carta de renuncia al gobernador lo que dijo es, este recorte no hay condiciones con este recorte, ¿no?, y con este desinterés ante la cultura para yo seguir en el puesto, ¿no? Entonces, si bien no se detuvo el recorte, sí hubo consecuencias políticas, ¿no? Pero bueno, finalmente lo que nosotros queríamos no era desestabilizar, ¿no?, sino más bien, o bueno, un poco sí, pero para empezar a hacer cambios, ¿no? Entonces, en donde vimos una oportunidad de generar un cambio, ¿no?, fue en el Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano, que es, de verdad, creo que sí es único, ¿no? Bueno, no, es peligroso decir único, pero es muy particular, ¿no? El área metropolitana de Guadalajara, desde hace más de 10 años, está desarrollando un sistema de gobernanza, ¿no?, que más o menos aquí en esta imagen se los describo, ¿no?, en donde por un lado está la Junta de Coordinación Metropolitana, que es donde se sientan los 9 alcaldes y alcaldesas. Por otro lado está el Consejo Ciudadano Metropolitano. Por el otro lado está el IMEPLAN, que es este organismo técnico. Y agencias que son, pues, entes operativos, ¿no?, de la gobernanza metropolitana. Ahorita solo hay 2, la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos y la de Movilidad, creo, ¿no? Exacto. Y para auxiliar a este sistema nuclear están las mesas de gestión, ¿no?, que son, digamos, mesas temáticas que atienden las prioridades de la agenda metropolitana, ¿no? Los primeros temas de esta agenda fueron seguridad, gestión del agua, medio ambiente, protección civil, movilidad. Y lo que buscamos era poner más bien el asunto de la cultura en esta agenda y crear una mesa de trabajo, ¿no?, en materia de cultura con visión metropolitana y de largo plazo. Entonces, aquí en este esquema les pongo también qué otras mesas ya existen, ya les dije, otras que existen también son la de vivienda, la de gestión del suelo, la de agricultura urbana y la de más reciente creación es la de cultura, de hecho. Para crear esta mesa, les platico rápidamente, la estrategia de incidencia fue acercarnos al IMEPLAN, al gobierno de Zapopan, que en ese momento tenía sensibilidad sobre el tema, a la red GovMet, y generar un primer espacio de conversación entre los titulares de cultura del área metropolitana y presentar la propuesta a través del alcalde de Zapopan para la creación de la mesa. Nos sorprendimos que en cosa de 2 meses, a partir de esta primera provocación, ya teníamos mesa. La aprobaron los alcaldes y pues el objetivo de esta mesa es promover la gobernanza cultural. Fue, yo creo que también un acierto que se planteara así, con la participación de diferentes agentes colectivos, ¿no? Específicamente